buenas tardes. Nos encontramos en el programa Lo que usted debe saber. El día de hoy hablaremos acerca de las curadurías urbanas, de cuáles son sus propósitos, qué es una curaduría y algunos aspectos que en general todo ingeniero industrial debe tener en cuenta. Nos encontramos con dos expertas que nos ayudarán en este asunto, resolviendo algunas dudas que por lo general se nos presentan. La primera duda que resolveremos es, ¿qué es una curaduría urbana? Buenas tardes. Una curaduría urbana es una entidad privada que desarrolla actividades públicas. Estos son dirigidos por los curadores urbanos y son especializados en norma urbana y licencias urbanísticas. Los curadores urbanos son nombrados por el alcalde mayor y esto es previo concurso de méritos y es para periodos individuales de 5 años. Bueno, ¿cuándo y por qué se crearon las curadurías urbanas? Las curadurías urbanas se crearon desde 1995 para la descongestión de las oficinas de planeación municipales, con población superior a los 100.000 habitantes. Esto también se hizo como un instrumento para la agilización de los trámites, pero fue hasta 1997, con la Ley de Ordenamiento Territorial, que se definieron los lineamientos para la adopción de los planes de ordenamiento y se creó el marco normativo que actualmente rige a los curadores. Con esto se garantiza el cumplimiento de las normas establecidas en el POT. El POT es el Plan de Ordenamiento Territorial. Siguiente pregunta. ¿Qué hacen las curadurías urbanas? Las curadurías urbanas se encargan de expedir y aprobar licencias. Algunas licencias que ellas expiden y aprueban son las licencias de construcción, de parcelación, de urbanización, de subdivisión y las modalidades de licencia de construcción, de parcelación y de subdivisión. Dentro de las modalidades de licencia de construcción se encuentran la obra nueva, las ampliaciones, las modificaciones, las adecuaciones, los reforzamientos estructurales, los cerramientos y las prórrogas de licencia. Ellos también se encargan de aprobar planos que presentan las personas que desean construir, bien sea por primera vez, desean realizar alguna adición o reforma a alguna edificación. Ellos realizan el reconocimiento de construcciones ya existentes que están sin licencia. Esto quiere decir que fueron construidas hace mucho tiempo y por lo general son edificaciones bastante viejas que en su momento no tenían la necesidad de obtener una licencia. Por esta razón, ahora con la normativa vigente, requieren solicitar su licencia de construcción para estar en orden con la norma. Las curadurías también emiten conceptos sobre la norma vigente y sobre los conceptos del uso del suelo, que se puede construir en determinado lugar y cómo se debe construir. De igual manera, realizan la revisión de anteproyectos urbanísticos o arquitectónicos presentados por las personas, de tal modo que estos se encuentren en orden y cumplan con los requerimientos mínimos exigidos para solicitar una licencia de construcción o de cualquier otro tipo de licencia antes mencionada. Bueno, y ahora, ¿cuáles no son las funciones de las curadurías urbanas? Las curadurías urbanas no se encargan del control y la supervisión del desarrollo de las obras aprobadas. Ellos simplemente dan el aval para que las personas construyan y confían en que las personas lo harán de la mejor manera. Esta, como las demás actividades que se mencionarán a continuación, son funciones de las alcaldías locales. Por lo tanto, las curadurías tampoco se encargan de la atención de quejas y reclamos o la realización de visitas para constatar supuestos daños o perjuicios causados a los vecinos por el desarrollo de obras, ni de la atención de quejas por el uso no autorizado de las construcciones. ¿Qué tipo de licencias existen? Existen 5 tipos diferentes de licencias urbanísticas, las cuales se mencionarán a continuación y se explicarán un poco más adelante. Las primeras son las licencias de urbanización. Segundo, las licencias de parcelación. Las terceras son las licencias de subdivisión. La cuarta, las licencias de construcción. Y las últimas son las licencias de intervención y ocupación del espacio público.
A continuación explicaremos los tipos de licencias urbanísticas que existen y en qué consiste cada uno de ellos. Primero, ¿qué son las licencias de urbanización? Las licencias de urbanización es la autorización para ejecutar uno o varios predios en el suelo urbano, la creación de espacios ya sean públicos o privados, y la construcción de las obras de infraestructura, de servicios públicos y de vías con el objetivo de adecuar los terrenos para la construcción de obras de carácter urbano. Tales licencias deben respetar los lineamientos trazados por los planes de ordenamiento territorial y las normas que los desarrollan. Siguiente pregunta. ¿Qué es una licencia de parcelación? Una licencia de parcelación es una autorización que se concede a las personas para que puedan ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural o suburbano la creación de espacios públicos y privados y la ejecución de obras para vías de infraestructura que garanticen la autoprestación de los servicios domiciliarios que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos en el plan de ordenamiento territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y la normatividad agraria y ambiental aplicable a esta clase de suelo. El suelo urbano, suburbano y rural hace referencia a la cantidad de casas que se puede construir en un suelo cada X cantidad de metros cuadrados. Por ejemplo, en el suelo urbano podemos encontrar gran cantidad de casas construidas una cerca de la otra. En el suelo suburbano se puede construir, por ejemplo, una casa de 200 metros cuadrados cada 2.000 metros cuadrados. Y en el suelo rural se puede construir una casa cada 10.000 metros cuadrados. Esto se hace con el fin de preservar las características propias de cada tipo de suelo. En palabras más sencillas, parcelar se refiere a subdividir un predio en uno o varios lotes de igual o diferente tamaño. ¿Qué es una licencia de subdivisión? Una licencia de subdivisión es la autorización para dividir uno o varios predios en el suelo urbano, rural o de expansión urbana, según el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Cuántas modalidades de licencia de urbanización de subdivisión existen? Existen 3 modalidades de licencia de subdivisión. La primera aplica en suelo rural y de expansión urbana y es la modalidad de licencia de subdivisión rural. Y las otras dos aplican en suelo urbano, que es la subdivisión urbana y el reloteo. La modalidad de licencia de subdivisión rural es una autorización previa que se debe solicitar para poder dividir materialmente uno o varios predios ubicados en suelo rural o de expansión urbana, de modo que estos estén de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y con la normatividad agraria y ambiental aplicables a esta clase de suelo, garantizando así también la accesibilidad a cada uno de los predios resultantes. Esto quiere decir que debe garantizarse que las personas puedan entrar adecuadamente o ingresar a cada uno de los predios o lotes que resulten de dicha subdivisión. La licencia de subdivisión urbana es una autorización que se requiere para dividir materialmente uno o varios predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 4065 de 2008, solamente se podrá expedir esta modalidad de licencia cuando se presente alguna de las siguientes situaciones. La primera es que se pretenda dividir la parte del suelo del predio que esté ubicada en suelo urbano de la parte que se localice en suelo de expansión urbana o en suelo rural. Y la segunda es que existan reglas especiales para subdivisión previa al proceso de urbanización contenidas en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. La modalidad de licencia de reloteo es la autorización que se requiere para dividir, redistribuir o modificar el loteo de uno o más predios previamente urbanizados de conformidad con las normas que para el efecto establezca el plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen y complementen,
Algunas anotaciones importantes que las personas deben tener en cuenta al solicitar licencias de reloteo son: primero, que las subdivisiones en suelo urbano están sujetas al cumplimiento de las dimensiones de áreas y frentes mínimos establecidos en la norma urbanística. Los predios resultantes de la subdivisión y o reloteo deberán contar con frente sobre vía pública vehicular o peatonal y no podrán accederse por zonas verdes y o comunales. La segunda es que no se requerirá licencia de subdivisión cuando se trate de particiones o divisiones materiales de predios ordenadas por sentencia judicial en firme o cuando se requiera subdividir predios por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública. En estos casos, la división material se realizará con fundamento en lo ordenado por la sentencia judicial o con el registro topográfico que elabore la entidad pública que ejecute la respectiva obra. ¿Qué es una licencia de intervención y ocupación del espacio público? Estas son las que autorizan para ocupar o intervenir bienes de uso público de conformidad con las normas del POT. La primera modalidad de licencia de intervención y ocupación del espacio público que existe es la licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento. Esta es una autorización que se requiere para ocupar una zona de cesión pública o de uso público con edificaciones destinadas al equipamiento comunal público. Requieren de la expedición de este tipo de licencias los desarrollos urbanísticos aprobados o legalizados por resoluciones expedidas por las oficinas de planeación municipales o distritales o por dependencias o entidades que hagan sus veces, en los cuales no se haya autorizado el desarrollo de un equipamiento comunal específico. Los municipios y distritos determinarán el máximo porcentaje de las áreas públicas que pueden ser ocupadas con equipamientos. En cualquier caso, la construcción de toda edificación destinada al equipamiento comunal requerirá la respectiva licencia de construcción y solo podrá localizarse sobre las áreas de cesión destinadas para este tipo de equipamientos, según lo determinen los actos administrativos respectivos. ¿Cuál es la segunda modalidad? La segunda modalidad de licencia de intervención y ocupación del espacio público es la licencia de intervención del espacio público. Por medio de esta licencia se autoriza la intervención del espacio público para 4 fines específicos. El primero es para la construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos, domiciliarios y de telecomunicaciones. La segunda es para la utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace urbano entre inmuebles privados o entre inmuebles privados y elementos del espacio público, tales como puentes peatonales o pasos subterráneos. La tercera es la dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o arborización. Y la cuarta es la construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y rampas. ¿Y qué es una licencia de construcción? Una licencia de construcción es aquella que se concede para la construcción de edificaciones en predios urbanizados según la reglamentación establecida en los planes de ordenamiento territorial y las normas que los desarrollan. ¿Y cuántos tipos de licencia de construcción existen? Existen 10 tipos de licencia de construcción, los cuales se mencionarán a continuación y se explicarán un poco más adelante. El primero es la licencia para obra nueva. La segunda es la licencia para ampliación. La tercera es la licencia para adecuación. La cuarta es la licencia para modificación. La quinta es la licencia para restauración. La sexta es la licencia para reforzamiento estructural. La séptima es la licencia para demolición. La octava es la licencia para reconstrucción. La novena es la licencia para cerramiento. Y la 10ª es la licencia para reparaciones locativas. ¿Qué es una licencia para obra nueva? La licencia para obra nueva es una licencia que se requiere para adelantar obras de edificación en terreno no construido.
¿Qué es una licencia para ampliación? Una licencia para ampliación se requiere para incrementar el área construida de una edificación existente. ¿Qué es una licencia para adecuación? Una licencia para adecuación es aquella que se requiere para cambiar el uso de una edificación, por ejemplo, residencial a comercial. ¿Qué es una licencia para modificación? Una licencia para modificación es aquella que se requiere para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación, por ejemplo, cubrir terrazas o azoteas. ¿Qué son las licencias de restauración? Las licencias de restauración son aquellas que se requieren para adelantar obras que pretenden recuperar una edificación declarada bien de interés cultural, por ejemplo, las estatuas o monumentos. ¿Qué es una licencia para reforzamiento estructural? Estas se requieren para reforzar la estructura de un inmueble con el objeto de acondicionarlo a niveles de seguridad sismo resistente. ¿Qué es una licencia para demolición? Esta se requiere para derribar total o parcialmente una edificación. ¿Qué es una licencia para reconstrucción? Estas se requieren para volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. ¿Qué es una licencia para cerramiento? Esta se requiere para encerrar un predio de propiedad privada. ¿Qué es una licencia para reparaciones locativas? Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y o volumétricas. ¿Qué es el POT? El Plan de Ordenamiento Territorial es una herramienta técnica que poseen los municipios para planificar y ordenar su territorio. Este tiene como objetivo integrar la planificación física y socioeconómica, así como el respeto al medio ambiente. Estos documentos pueden incluir estudios sobre temas como la población, las etnias, el nivel educativo, así como los lugares donde se presentan fenómenos meteorológicos y tectónicos como lluvias, sequías y derrumbes, estableciéndose como un instrumento que debe formar parte de las políticas de Estado con el fin de proporcionar desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y promoción de ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos. En otras palabras, el Plan de Ordenamiento Territorial es la carta de navegación que le permite a nuestra ciudad prepararse frente a los actuales y futuros desafíos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos. ¿Qué son las UPZs? Las UPZs son unidades de planeamiento zonal. Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que los barrios. La función de las UPZs es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma urbanística en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia de planificación entre los barrios y las localidades. La planificación a esta escala, además de ser la base para la definición de la norma específica, que se concreta en las fichas normativas y de decretos de cada OPZ, permite hacer una mejor inversión de los recursos en obras realmente requeridas por la comunidad, buscando el beneficio colectivo. Vistas así, las UPZs
Son también el espacio propicio para la participación, la convivencia, el trabajo y el encuentro ciudadano. En otras palabras, las unidades de planeación zonal son como una lupa que me permite ver en gran tamaño los detalles de determinado sector, siendo así de utilidad para determinar de qué modo están divididos los suelos en nuestra ciudad y qué usos y qué normas rigen en estos sectores. ¿Qué es norma y qué es uso? La norma especifica los parámetros o leyes bajo los cuales se debe construir una edificación y el uso me indica qué puedo construir en determinado suelo, teniendo en cuenta la norma. Adicionalmente, cabe resaltar que esta información está disponible para toda la ciudadanía en la curaduría, ya que ellos son quienes mejor conocen los planes de ordenamiento territorial y las unidades de planeamiento zonal. Los documentos para la solicitud de una licencia de construcción son: primero, el formulario único nacional para la solicitud de licencias urbanísticas, debidamente diligenciado. Segundo, el certificado de tradición y libertad, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con fecha de expedición no mayor a 30 días. Tercero, fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular de la licencia. Si el solicitante es persona jurídica, debe aportar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 30 días. Si actúa a través de apoderado, debe aportar el debido poder. Cuarto, copia del documento que acredite el pago del impuesto predial del último año o certificado catastral. Quinto, plano de localización e identificación del predio, o plano de loteo, el cual lo puede solicitar a través de la planoteca de la Secretaría Distrital de Planeación. El siguiente es la prueba sumaria de la calidad del poseedor. Y por último, la relación de las direcciones de los predios colindantes. El formulario único nacional debe estar diligenciado completamente. Entre estos podemos ver sus partes. La primera es identificación de la solicitud. A través de esto se puede mostrar qué tipo de trámite es el que se va a realizar. Se puede escoger el tipo de licencia, la modalidad y la clase, si es vivienda de interés social o no. El segundo es la información sobre el predio: dirección, matrícula inmobiliaria, identificación catastral, entre otros. El tercero es la información a los vecinos colindantes. Entonces ahí podemos encontrar los datos de nuestros vecinos. Entonces nombre, dirección, predio, eso es lo que tenemos que completar. Cuarto, linderos, dimensiones y áreas. Eso lo tenemos que tener bastante claro en el momento de solicitar una licencia. Quinto, los titulares y profesionales responsables. Bueno, son las partes que tenemos que llenar, de acuerdo al, quién es el arquitecto, cuáles son los ingenieros civiles, los diseñadores. El sexto, ya son los documentos que acompañan la solicitud. Esos documentos fueron los nombrados anteriormente. Además, existen algunos documentos adicionales de acuerdo a la licencia que se quiere solicitar. Si es una licencia de urbanización, se requiere un plano topográfico del predio, un plano del proyecto urbanístico, un certificado expedido por las empresas de servicios públicos domiciliarios y los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómeno de remoción en masa e inundaciones ambientales que señalan las medidas de mitigación de riesgos. Los documentos adicionales de licencia de parcelación son plano topográfico del predio, plano del proyecto de parcelación, copias de las autorizaciones que sustentan la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento básico y demás autorizaciones ambientales, y además los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómeno de remunición en masa e inundaciones ambientales. Los documentos adicionales de licencia de subdivisión
El plano de levantamiento topográfico, el antes y el después de la subdivisión para subdivisión rural y urbana. El plano de loteo aprobado o plano topográfico aprobado, que haya incorporado urbanísticamente el predio para la modalidad de reloteo. Y por último, el plano que señala los predios resultantes de la división propuesta, debidamente amojonado y alinderado para la modalidad de reloteo. Los documentos de reconocimiento de edificaciones son el planeamiento de levantamiento arquitectónico de la construcción existente, la copia del peritraje técnico que determine la estabilidad de la construcción y la declaración de la antigüedad de la construcción, que se entiende bajo la gravedad de juramento. ¿Por qué es necesario realizar un estudio de suelos? Es estrictamente necesario realizar un estudio de suelos para conocer qué portante tiene el suelo en el cual voy a construir mi edificación. El portante del suelo es la capacidad en toneladas que tiene la tierra de soportar un peso. Esto se sabe realizando apiques en el suelo, los cuales son huecos que me permiten extraer cantidades de tierra y observar qué hay en el suelo. De este modo podré saber qué tipo de cimentación debo utilizar para construir mi bodega o mi edificación. En un buen suelo se puede construir con zapatas a poca profundidad y en un mal suelo se debe construir con pilotes a mucha profundidad, lo cual genera grandes costos. No hacerle caso al estudio de suelos puede traer riesgos tanto para mi edificación como para las edificaciones colindantes. Por esta razón se convierte en una herramienta de gran utilidad y necesaria para tomar decisiones antes de construir una edificación. Los documentos adicionales para la licencia de construcción son la copia memoria de los cálculos y diseños estructurales, la copia de las memorias de otros diseños de elementos no estructurales y la copia de los estudios geotécnicos y de suelos. Los planos estructurales. Los documentos adicionales para la licencia de construcción son la copia memoria de los cálculos y diseños estructurales, la copia de las memorias de otros diseños de elementos no estructurales y la copia de los estudios geotécnicos y de suelos. Los planos estructurales, la copia impresa del proyecto arquitectónico, licencias anteriores, esto excepto en obras nuevas, el anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura o la entidad competente, y la copia del acta del órgano competente de administración de la propiedad horizontal o el documento que haga sus veces. ¿En qué casos un ingeniero industrial debe ir a una curaduría? Un ingeniero industrial jamás debe realizar ninguna acción sin antes acercarse a una curaduría urbana para conocer la norma y el uso del suelo. De lo contrario, podrá atenerse a multas de grandes cantidades de dinero o inconvenientes en sus construcciones. Si construyo sin licencia, me expongo al cobro de multas sucesivas establecidas en la Ley 388 de 1997, siendo la multa más baja el equivalente a 70 salarios mínimos mensuales vigentes. Por esto, no construya sin licencia, evite sanciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su atención y esperamos que esta información sea de utilidad para todos ustedes. Los dejamos con un pequeño video de resumen. Agradecemos al doctor Wilmar Serna, curador urbano cuarto, especialista en gestión inmobiliaria, ingeniero civil,
que es un colaborador permanente de Magazine Inmobiliario, para que nos atienda hoy y nos hable un poco más de los trámites que se hacen aquí en las curadurías. Doctor Wilmar, ¿cómo estás? Rafael, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Primero que todo, vamos a hacer una introducción de los trámites y los servicios que prestan las curadurías alrededor de la ciudad. Bueno, Rafael, te recuerdo que las curadurías somos unas oficinas que prestamos el servicio de otorgamiento de licencias de construcción en todas sus modalidades. Y también nos toca el tema de los reconocimientos, que son una especie de licencia de construcción, pero que se otorga a los inmuebles que se construyeron sin este permiso. ¿Cuáles son los trámites o las gestiones más importantes que se realizan en una curaduría? Y hagamos una breve descripción de lo que es un reconocimiento. Bueno, los trámites más importantes, pues como ya lo dijimos, es la obtención básicamente de las licencias de construcción, de urbanización, de parcelación, de subdivisión y en el caso de los reconocimientos. Los reconocimientos, pues digamos, tienen el mismo procedimiento que se debe surtir para la obtención de una licencia de construcción. Debe aportar los mismos requisitos, tiene el mismo tiempo para ser resuelta, los mismos 45 días hábiles que se otorgan a la licencia de construcción. Aparece un requisito de pronto importante adicional, y es que el tema estructural debe manejarse de forma diferente, debe evaluarse primero en qué estado se encuentra la edificación, identificar si es vulnerable o no, para a partir de ahí y recomendar cuáles son las acciones que se deben ejecutar para llevar el inmueble a un margen de seguridad apropiado según lo establece la norma. Hace poco hablábamos con los del clúster de la construcción y nos comentaban sobre el proyecto de simplificación de trámites. ¿Qué tiempo se está demorando esto y cuánto puede costar un reconocimiento? Pues, Rafael, se ha trabajado fuertemente en rebajar los trámites en el otorgamiento de licencias ante las distintas curadurías. De todas formas, tenemos unos tiempos que son obligados, establecidos por norma. Recorro un poquito el procedimiento, y es que la solicitud se radica. Para poder que la solicitud empiece su procedimiento normal, deberá ser radicada en legal y debida forma. Esto es, que a la fecha de radicación llegue la totalidad de los requisitos. Si a la fecha de radicación no se llega a la totalidad de los requisitos, la persona tendrá un plazo máximo de 30 días para completar la solicitud. Una vez se complementa la solicitud, se hace una citación, se le envía una citación a los vecinos para informarle que en la oficina en la cual cursa el trámite se encuentra radicada esa solicitud de licencia, para que el vecino pueda hacerse parte y hacer valer sus derechos. Entonces, mira que por ahí ya nos hemos gastado 5 días, luego viene la etapa de análisis del trámite. En ocasiones se revisa la parte arquitectónica y estructural, la parte jurídica, y se presentan observaciones que se le deberán comunicar al interesado directo mediante un oficio, el cual tendrá 30 días hábiles para completarlas, para corregir lo que esté haciendo falta dentro del trámite. Obviamente hay unos trámites que se presentan cumpliendo con normas, cumpliendo con requisitos, por lo tanto son trámites que son muy efectivos, son trámites que se pueden estar tardando, incluyendo la certificación de nomenclatura o la asignación de nomenclatura que se solicita al municipio, pues podríamos hablar de un mes. Le recordamos que aquí en Plaza Inmobiliaria usted puede también encontrar asesores que le podrán ayudar con sus trámites ante la Curaduría Cuarta o ante cualquier curaduría de la ciudad. Wilmar, ¿por qué es importante hacer los reconocimientos? ¿Para qué es importante tener este trámite hecho de su propiedad? Rafael, es importante, o sea, es fundamental. Fíjate que el trámite de reconocimiento lo que hace es llevar a la legalidad un inmueble construido. Sucede que en la ciudad, por desconocimiento, muchas veces las personas ejecutan, realizan, construyen sin los permisos debidos.
Entonces, el hecho de tener una licencia es el hecho de tener legal la construcción que ejecutaste en sitio sin el debido permiso. Wilmar, ¿cuál es la diferencia entre un reconocimiento y un desenglobe? Rafael, digamos que no lo llamemos como una diferencia, más bien pensemos que un término sigue del otro. A ver, yo primero, antes de someter un inmueble al desenglobe, que realmente es someter el inmueble a sellos de propiedad horizontal, es poder dividir, individualizar cada uno de los inmuebles que hay en la edificación. Primero debo reconocerlo. Eso significa que para poder someter un inmueble a propiedad horizontal, primero debe tener o licencia de construcción o debe haber sido reconocido si es que acaso el inmueble fue producto de una construcción sin licencia. Usted puede acudir a cualquiera de las curadurías si no tiene un gestor, y si ya lo tiene también puede consultar acerca de su trámite. ¿Dónde están ubicadas las curadurías, doctor Wilmar? Rafael, sí, las personas pueden actuar a través de gestores, a través de apoderados o mandatarios, debidamente constituidos según lo establece pues el decreto 1469 del 2010. Es importante y pido el favor a las personas que cuando se acompañen de un gestor le hagan un acompañamiento a la solicitud. Las personas pueden dirigirse tranquilamente a la curaduría a la cual hayan radicado su solicitud y consultar en cualquier momento en qué punto se encuentra o en qué estado está su trámite. Las curadurías para información de la ciudadanía se encuentran ubicadas. La primera en el edificio del Café Piso 8, la curaduría segunda se encuentra ubicada en el Centro Comercial Plaza Mayor, la curaduría tercera se encuentra ubicada en el Centro Comercial Punto Clave y la curaduría 4 que se encuentra ubicada en la calle 48 con la carrera 65. El ingeniero Wilmar Serna es especialista en gestión inmobiliaria y es el curador cuarto urbano quien nos acompaña desde hace ya varios años aquí en Magazine Inmobiliario como colaborador. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Sabes que nos gusta mucho tu programa y estaré atento para apoyarte siempre. Recuerden, el teléfono de la curaduría es 260-9450 o también pueden comunicarse con nosotros a la línea inmobiliaria al 444-1510 para enviarle cualquiera de los gestores que trabajan para nosotros. Siga con nosotros aquí, el Magazine Inmobiliario, el original.